Hola y bienvenidos a Lost in Translation, un podcast donde exploramos los errores de traducción que cambiaron el rumbo de la historia y la cultura, y en algunos casos, pusieron al mundo en graves peligros. Desde malentendidos bíblicos hasta documentos diplomáticos, desentrañamos cómo pequeños fallos en el lenguaje tuvieron grandes consecuencias. Prepárate para descubrir que, a veces, lo que decimos no es exactamente lo que se entiende. En este episodio de Lost in Translation, nos sumergimos en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Un episodio que casi desencadena una nueva crisis global debido a una frase que, sacada de contexto, fue interpretada como una amenaza mortal. Esta es la historia de la famosa frase de Nikita Khrushchev: "Os enterraremos", y las consecuencias de una mala traducción en un contexto de extrema tensión. Es 1956, en pleno corazón de la Guerra Fría, un conflicto que, aunque no bélico en el sentido tradicional, mantenía al mundo en vilo por la constante amenaza de un enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta época, el mundo estaba esencialmente dividido en dos bloques. Por un lado, el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y compuesto por países capitalistas, y por otro lado, el bloque oriental, dominado por la Unión Soviética y compuesto por estados comunistas. Europa se encontraba en el epicentro de esta división, cortada literalmente por el telón de acero, una barrera simbólica y física que separaba a Europa del Este, bajo el control soviético, de Europa occidental, alineada con el capitalismo. Esta división no era solo geográfica, sino también ideológica y política. Al este, países como Polonia, Hungría y Alemania del Este estaban bajo la influencia de Moscú, mientras que al oeste, naciones como Francia, Reino Unido y la entonces Alemania Occidental dependían de la OTAN para su seguridad. Esta división convirtió a Europa en el campo de batalla de una guerra ideológica, donde la tensión podía escalar en cualquier momento. A través de Europa corría una frontera física, militarizada y llena de bases y armas nucleares. Ambos lados estaban armados hasta los dientes, preparados para una confrontación que, afortunadamente, nunca llegó a estallar en su totalidad. Sin embargo, los incidentes y malentendidos, como el que exploraremos hoy, estaban a la orden del día. El 18 de noviembre de 1956 se celebraba un banquete en la embajada polaca en Moscú. Estaba presente lo más selecto del cuerpo diplomático internacional, incluido un buen número de embajadores occidentales. Para los occidentales, Nikita Khrushchev era un líder polémico, impetuoso y muchas veces impredecible. Sus discursos solían estar cargados de retórica incendiaria, pero pocos estaban preparados para lo que ocurriría esa noche. Durante su intervención en el banquete, Khrushchev pronunció la ya famosa frase: "Os enterraremos", ante un público estupefacto. En medio de una guerra ideológica y de la creciente carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estas palabras se interpretaron como una amenaza directa hacia los países capitalistas presentes en el banquete, y por extensión, hacia todo Occidente. Los embajadores occidentales quedaron en shock, y al día siguiente, los titulares de la prensa internacional replicaban la noticia como una señal inequívoca de las intenciones belicosas de Khrushchev. Para Occidente, las palabras de Khrushchev parecían confirmar lo que muchos temían: que la Unión Soviética no solo estaba dispuesta a competir, sino también a destruir a sus rivales capitalistas. En un momento en el que ambas superpotencias estaban desarrollando y acumulando arsenales nucleares capaces de destruir el mundo varias veces, una amenaza de este tipo era tomada muy en serio. La frase fue interpretada como un anuncio de que la URSS estaba lista para aplastar a los países capitalistas, ya fuera mediante una guerra nuclear o por otros medios. El presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower y su administración no tardaron en reaccionar con preocupación. La carrera armamentística, que ya era intensa, se aceleró aún más. Estados Unidos se embarcó en un programa de expansión de su arsenal nuclear y sus sistemas de defensa. Por otro lado, en Europa Occidental, las declaraciones de Khrushchev causaron una ola de inquietud. Los países europeos, que aún se estaban recuperando de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, vivían con el miedo constante de convertirse en el campo de batalla de un posible conflicto entre las dos superpotencias. Las palabras de Khrushchev no ayudaron a calmar esos temores. Francia, el Reino Unido y otros aliados de la OTAN
reforzaron su apoyo militar mutuo y su dependencia de las armas nucleares como disuasión ante una posible agresión soviética. A medida que las repercusiones de las palabras de Khrushchev se extendían por todo el mundo, el gobierno soviético se dio cuenta rápidamente de que su líder había causado un revuelo inesperado. Los soviéticos intentaron calmar las aguas argumentando que la frase de Khrushchev había sido sacada de contexto y que no debía interpretarse como una amenaza de guerra directa. La frase «os enterraremos» hacía referencia en realidad a una cita del Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848, en la que se proclamaba que la burguesía produce sus propios enterradores. En otras palabras, según la ideología comunista, el sistema capitalista contiene dentro de sí las semillas de su propia destrucción, y el comunismo, como sistema superior, sobreviviría y prevalecería a largo plazo. El problema es que esta explicación llegó demasiado tarde, y en un contexto de Guerra Fría, donde cada palabra se analizaba con lupa y se sospechaba de cada movimiento del enemigo, la interpretación más agresiva ya se había afianzado. La traducción literal de las palabras de Khrushchev no ayudó. En ruso, la frase original podía interpretarse como «viviremos para ver cómo os entierran», lo que, aunque seguía siendo una expresión ideológicamente desafiante, no implicaba necesariamente una amenaza de guerra. El malentendido en torno a las palabras de Khrushchev tuvo consecuencias importantes. En lugar de ser simplemente una afirmación ideológica dentro del contexto de la lucha entre el capitalismo y el comunismo, la frase fue percibida como una amenaza de destrucción inminente. Esto no solo contribuyó a escalar aún más la carrera armamentística entre las dos superpotencias, sino que también deterioró las relaciones diplomáticas. La Unión Soviética, consciente de la gravedad del malentendido, trató de aclarar el significado de la frase a través de canales diplomáticos, pero la desconfianza ya estaba sembrada. En Occidente, se asumió que Khrushchev, a pesar de sus aclaraciones, había revelado las verdaderas intenciones soviéticas. La desconfianza entre ambos bloques creció, y se intensificaron los esfuerzos para aumentar la capacidad militar en previsión de una posible confrontación. Este incidente nos ofrece una poderosa lección sobre el papel crucial que juegan las palabras y la traducción en las relaciones internacionales. Durante la Guerra Fría, cuando las tensiones entre los bloques eran tan altas que una chispa podía encender una guerra nuclear, una mala traducción o una frase sacada de contexto podía tener repercusiones de enorme magnitud. Hoy, más de 60 años después, este episodio sigue siendo relevante. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, donde las barreras lingüísticas y culturales pueden generar malentendidos peligrosos, es más importante que nunca que los líderes mundiales sean conscientes del impacto que pueden tener sus palabras. Este caso también ilustra la importancia de la diplomacia en la resolución de conflictos. Si bien la frase de Khrushchev fue mal interpretada, fue gracias a los esfuerzos diplomáticos que se evitó una escalada mayor. Las tensiones entre las dos superpotencias continuaron, pero este incidente no desencadenó una guerra. En resumen, la famosa frase «os enterraremos» de Nikita Khrushchev es un recordatorio de cómo los malentendidos lingüísticos y culturales pueden inflamar tensiones ya de por sí altas. Si bien la frase tenía un trasfondo ideológico, fue interpretada como una amenaza directa en un momento en que cualquier señal de agresión era tomada con la mayor seriedad. Las consecuencias de este malentendido contribuyeron a una mayor escalada de la Guerra Fría, pero también nos recuerdan la importancia de la precisión en la comunicación y el contexto en las relaciones internacionales. Gracias por acompañarnos en este episodio de Lost in Translation. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las complejidades del lenguaje, la historia y las relaciones entre naciones. Hasta la próxima.